Ejercicio número 1 aplicado a la prueba acumulativa de Universidad Autónoma. Nos dice respecto a topografía marítima que tenemos un coronamiento módulo de atraque, ¿cierto? El cual tiene una determinada altura respecto al nivel del mar, que son 8,1 metros, y una determinada profundidad también respecto al nivel del mar, que son 19,45 metros. Siempre vamos a situar un NRS, ¿cierto? Que es nuestro eje bajo el nivel del mar, ¿cierto? De forma arbitraria. Pero tenemos que tener considerado que va a ir bajo el nivel del mar. Nosotros lo situamos por defecto en ese lugar. Y nos piden determinar, ¿cierto? Calcular la cota superior del molo respecto al NRS y la profundidad de la poza en el punto referida al NRS. Por lo tanto, se nos dan una serie de datos, ¿cierto? Una que es la solicitada, que es nuestra hora de observación, a las 4 de la tarde. En torno a esa hora nosotros tenemos que situar nuestras mediciones de marea. Por lo tanto, se nos dan también una serie de horarios, ¿cierto? En los cuales también nos arrojan una determinada altura respecto a cada horario. Y nosotros tenemos que situar nuestro instante de medición, que es a las 4 de la tarde, ¿cierto? Entre dos horarios, que son, uno indica la baja mar y el otro la pleamar, en el cual nosotros nos vamos a estar referidos al NRS. Por lo tanto, las 4 de la tarde, si nos fijamos en nuestro horario, está entre las 2:10 de la tarde y las 8:10, 12 minutos de la noche. Por lo tanto, en torno o en base a sus fluctuaciones de medida, tenemos que la baja mar corresponde a los 0,63 metros y la alta, por defecto, ¿cierto? Sería los 1,59 metros. Posterior a eso, ¿cierto? Vamos a desarrollar el cálculo referido a este método del reloj, el cual situamos arriba la pleamar con su hora y su respectiva altura, y la baja mar que sería a las 2 de la tarde, ¿cierto? Con su respectiva altura. Lo importante es analizar dónde se vaya nuestro instante, que son las 16 horas, 4 de la tarde, ¿cierto? Si va a estar en llenante o vaciante. Si nosotros hacemos este reloj, que cabe destacar, ¿cierto? Que su sentido o el avance de la hora es el mismo que está situado, ¿cierto? Las manecillas del reloj, como se indica a través de la flecha. Nosotros nos podemos dar cuenta que el instante de medición va a ser a las 6 de la tarde. Y ese punto I, que en nuestro instante se sitúa de forma arbitraria, siendo lo más proporcional, es cierto, a lo que dura ese periodo de llenante. Por lo tanto, necesitamos las 4 de la tarde en nuestro instante en ese lugar y genera un ángulo alfa, ¿cierto? El cual podemos ver que se genera entre el periodo de baja mar y nuestro instante. Ahora, necesitamos otra serie de detalles que lo cual los sacamos de la siguiente manera, que son la duración de la llenante, que es el periodo completo, ¿cierto?, de la circunferencia, o de la semicircunferencia en este caso, que sería en minutos, que son 362 minutos. Eso es lo que va a durar el periodo de llenante. La duración de la lectura del ángulo alfa, que sería, ¿cierto?, desde la baja mar al instante, de 110 minutos. Calcular el ángulo alfa, que se hace con esta regla de 3 simple, ¿cierto?, que sería 180 sobre el ángulo, es igual a 362 minutos, que es el total de minutos que dura la llenante, dividido en 110 minutos, que sería el instante, ¿cierto?, de medición entre la baja mar y el instante. Y nos da un ángulo alfa de 54,696 grados. Cabe destacar que la calculadora tiene que estar, ¿cierto?, configurada en D. Posterior a eso calculamos la amplitud, que sería la diferencia de altura entre la pleamar y la baja mar, que serían 0,96 metros. Y la semiamplitud, que en este caso coincide con el radio, que sería 0,48 metros. Luego calculamos la altura OT, que sería esa. Cuando hablamos de altura cabe destacar, ¿cierto?, que estamos referidos al eje vertical de la circunferencia. Todo eso habla de altura. Por lo tanto, calculamos la OT, que sería con la siguiente fórmula en base a los datos que tenemos. El coseno del ángulo alfa, ¿cierto?, que es igual a OT dividido en 0,48, lo cual nos da que el lado OT mide 0,28 metros. Teniendo ya esas mediciones, nosotros efectuamos la altura de medida en el instante, o la altura marítima en el instante, que nos solicitan a las 4 de la tarde, que sería, considerando la altura que ya tenemos en este punto, que serían 0,63, más, en este caso serían los 0,48, que sería BO, y tenemos que restarle, en este caso, OT. ¿Para qué? Para determinar esa altura, porque eso es lo que nos sitúa nuestro instante. Nuestro instante está en este punto, y si trazamos esa línea, que es solamente para indicarnos dónde estamos situados, esa línea horizontal nos sitúa en este punto de la vertical. Por ende, si aquí a esa altura está nuestro instante, esto es lo que nosotros necesitamos capturar, que es la altura de nuestro instante, que sería en este caso BT. Por ende, haciendo las medidas, ¿cierto?, respectivas, serían los 0,63 más 0,48, que es la semiamplitud, menos los 0,28, que serían en este caso de lo que medía OT,
y nos da, ¿cierto?, una altura o AMI, ¿cierto?, como la abreviación de 0,83. Posterior a eso, nosotros ya teniendo esta altura, nosotros podemos determinar la altura a profundidades que nos piden. Primero, determinar la altura a cota superior respecto al NRS. Tenemos que estos son 8,1 metros, ¿cierto?, lo que se nos pedía aquí en este dibujo. Y nosotros ya tenemos la altura respecto al NRS, lo que hemos subido en el instante. Aquí está citado en nuestro instante y este es el NRS. Por lo tanto, esa altura es de 0,83 metros. Si tenemos 8,1 metros desde el nivel del mar, más esa altura pequeña 0,83, tenemos que la cota de la cima respecto al NRS tiene un total de 8,93 metros. Y la profundidad respecto al mismo punto sería finalmente ¿cierto?, los 19,45 metros que nos habían dado, menos los 0,83, vamos a obtener la profundidad en el mismo punto, que sería en este caso de 18,62 metros.